Bueno, hoy les traje esta técnica, la voy a mostrar, ahí la tenemos, ya está en la cámara, ya va a salir. Esto es pincel seco. ¡Qué ojos! En realidad sirve como base para hacer un hiperrealismo y después trabajar pelo, puede servir para eso, y si no puede servir para hacer un retrato rápido sin tener que utilizar demasiados elementos. Ahora, mientras les pinto, les voy a contar un poco la historia de esta técnica. Lo primero que ustedes tienen que hacer es definir el dibujo. Ustedes de una fotografía, yo saqué de una fotografía de un gato, saco los rasgos más importantes, los dibujitos de los rasgos más importantes, que son los que yo voy a transferir a una base, la cual estuvo pintada previamente con dos manos de gris oscuro o negro. Vamos al segundo paso. En el segundo paso, yo voy a remarcar los ojos, y acá les voy a empezar a mostrar cómo funciona este tema. Vamos a usar estos pinceles. Se puede usar pinceles avellana o pinceles rectos. Yo voy a usar pinceles avellanas porque no es un tamaño muy grande y que no sean nuevos, porque justamente se trata de descargar el pincel y se tienen que hacer múltiples pinceladas. Tiene varios secretos. Esta pintura nace para hacer cosas rápidas, porque si uno hace un retrato hiperrealista a alguien que se sienta en una silla, tarda muchísimo tiempo si tiene que pintar al óleo. Entonces, si uno trabaja sobre superficies rugosas, uno descarga la pintura y crea la tridimensión. Entonces, vamos a usar el pincel avellana. Voy a usar acrílico profesional porque tiene que ser acrílico sin agua. Y vamos a descargar, lo pongo aquí delante de la cámara para que vean, el pincel. Por eso se llama en seco, porque no se usa agua. Cargamos, descargamos. Cargamos, descargamos. Solamente es la cuarta parte del pincel, ¿sí? Eso es importante. Descargan varias veces y prueban en algún lugar, Entonces, aquí yo tengo planteada la cara. ¿Cómo hago? ¿Cómo empiezo a hacer las luces? Es por superposición de pinceladas. Empiezo a raspar y empiezan a aparecer los diferentes rasgos. De acuerdo a esto, yo voy a ir acentuando en los lugares donde quiero que haya más luz y en los lugares donde quiero que haya más sombra. Son muchas pinceladas rápidas sobre el mismo lugar muchas veces. Como ustedes ven, aquí es una primera parte, entonces empiezo a esbozar los volúmenes. Entonces, al esbozar los volúmenes, yo noto que me faltan lugares de luz y de sombra, pero yo trabajo permanentemente, se hace así, raspando, descargando el pincel, como cuando descargamos los pinceles. Entonces, ustedes notan que empieza a pintarse. Este ya tiene dos pinceladas, entonces vuelvo a dar una tercera. Vuelvo a cargar, a descargar. Mostrá bien cómo haces eso, Andrés. Vamos a mostrar esto. Esto es la pintura acrílica profesional, es pintura que es más densa. Traten de usar pinturas que sean más densas, con menos agua y con más pigmento. La descargo sobre un trapo o una servilleta, muchas veces como limpiando el pincel, tratando de que el pincel no tenga más pintura, muchas veces, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver la diferencia en el dibujo que hicimos recién, en este paso. Entonces, esta que tiene una sola mano, vamos a la segunda. En el terminado hay luces acentuadas, entonces yo lo que voy a hacer es empezar a acentuar los lugares donde quiero que haya más luz. Tienen que ser 20, 30 o 40 por movimiento, ¿sí? Entonces yo comienzo a remarcar todos esos lugares que quiero que realmente sobresalgan. Vamos a un paso más adelantado. Vamos a un paso más adelantado. Aquí está bastante más adelantado. ¿Y qué pasa? Empezamos con los pelos. Yo en este caso le marqué pelos. Las sombras ustedes las van a acentuar al revés, las van a hacer con un pincel seco en negro, ¿sí? Es decir, vamos a un pincel seco en negro. Tomo otra vez un pincel avellana más chico, acrílico profesional, una servilleta limpia, descargo, 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 vuelvo otra vez, descargo. Y cuando yo veo que ya casi no ensucia,
en la servilleta, recién ahí voy a mi trabajo y empiezo a trabajar los lugares que quiero que tengan más sombras. Y empiezo a recalcar donde quiero, por ejemplo, entre los bigotes, que quiero que haya más sombras. Entonces empiezo a lograr claroscuros y volúmenes. No le dedico tanto tiempo a los ojos porque los ojos se enseñan aparte, todo lo que es ojo y luz. Pero también la luz de los ojos, ustedes tienen que iluminarla. ¿Cómo se hacen estas sombras también? Las pueden hacer con un pincel que nosotros usamos mucho, que es el pincel angular. El pincel angular sirve porque nosotros cargamos pintura solo en la punta. Entonces, este pincel ya está mojado y húmedo, ven que está perfectamente angulado. Entonces lo que voy a hacer es tomar pintura negra en la punta, solo en la punta, y vuelvo a probar, si tengo mucha pintura vuelvo a sacar, vuelvo a mojar, pero yo tengo que lograr esto, yo tengo que lograr que al apoyar solo marque un degradé de color, muy suave. Eso me sirve a mí para acentuar, por ejemplo en el caso del ojo, la sombra que está por encima del ojo, la que está en la parte del bozo, del gatito, las narinas, y así yo voy trabajando mi gato. Las pelos que hice, no le hice mucho pelo, porque dan mucho trabajo los pelos. Esto lo vamos a usar de base para hacerlo después más hiperrealista. Les muestro en el terminado. A vos te dan trabajo los pelos porque no te salen. Me daban. Bueno, ya no te dan más. Ya renuncié. Entonces, en el caso de los bigotes, que nosotros tenemos los bigotes, aquí lo voy a mostrar. Ahí trabajamos con un pincel que es el liner. Yo voy a trabajar un liner bastante más largo que lo habitual y con mucho menos pelo. Trabajan a punto tinta, es decir, el acrílico común, el que ustedes usan permanentemente, ustedes le agregan agua y lo humedecen para que quede como una tinta. ¿Por qué? Porque como ustedes ven en este y en este, hay diferencias en las luces. Hay mucha diferencia en las luces. Los bigotes aquí están opacos, aquí los bigotes son más notorios. Entonces, yo para arreglar eso, lo que hago es ir marcando con este pincel los lugares donde yo quiero que tengan más luz y que estén más iluminados. Inclusive, si yo quiero que algunos lugares parezca que tiene pelo, que yo trabajé pelo, lo que yo voy a hacer es acentuar con este pincel pequeños como pelitos que sobresalen en algunos lugares. Este trabajo se puede hacer más sencillo también con un pincel de pelaje. Ustedes saben, una vez yo les enseñé cómo se trabajaba este pincel que es el rake. Este pincel tiene la mitad del pelo completo y la otra mitad es traslúcida. Entonces, con el mismo blanco que utilizamos, lo descargamos y entonces ustedes lo que hacen es poder trabajar como si fueran esas liñitas que van saliendo, que son pelitos. Imitan el pelaje. ¿Cómo se llama ese pincel, André? Rake. Rake. Se escribe raque. Te lo podemos pintar con este pincel, Fernández, a los pelos. Sí, bueno. Sí, es cierto. Nadie se va a dar cuenta. No sé. No se dan cuenta. Bueno, así ustedes van trabajando hasta llegar a este punto, que es el que nosotros consideramos semi-terminado. Y la precaución de esta técnica, que es muy importante, es solemos caer en no descargar bien el pincel. Entonces hacemos una técnica que se llama semi-seco. ¿Cómo se dan cuenta? Porque ustedes se apoyan el pincel y en lugar de hacer una luz y una sombra o de ir acentuando, hace como una mancha. Entonces ahí yo tengo que sí volver a descargar el pincel y volver a empezar. Es un trabajo de paciencia, pero una vez que se adquiere esta técnica es muy rápida y sirve para dar luces a frutas, a caras, a ojos, a todo lo que ustedes necesiten y se usa generalmente para muchísimas terminaciones de trabajos de principiantes porque justamente es descargar el pincel y uno va alivianando la mano, que es lo importante para trabajar la pintura. Yo quiero que muestres, André, tu primer boceto del dibujo y el terminado, por favor, que ¿Cómo compares. No? Vamos a hacer el primero. Los dos puntos. Ahí tenemos. Primero. Miren lo que se logra con
luces y sombras, ¿no? En definitiva. Claro, Se logra con talento. es tratar... También, no, ¿no? esto También. es laboriosidad, no es talento. Pero- Pero bueno, realmente este que está terminado, si lo trabajo con pelo, con pelaje, puede quedar muchísimo, muchísimo más real. Sí. Pero cuando uno empieza, realmente no todo el mundo es para el hiperrealismo. El hiperrealismo es un trabajo de muchísima paciencia, muchísima observación y muchísima prolijidad. Para las que no somos tan prolijas, por eso elegimos espátulas, elegimos fratachos, elegimos todas esas cosas, pero también hacemos cosas hiperrealistas. Pero yo le mando un beso a mi gran profesora Ana Jurinovich, que es pincel de oro, justamente en lo que es pelaje y plumaje. Hay una técnica para hacer pelaje. Sí, yo la enseñé una vez, Así que bueno, agradecemos al Bardón, como siempre, para acompañarnos. La semana que viene vamos a tener un proyecto con las pinturas de tiza y vamos a hacer algo más. Así que bueno, le agradecemos también en este espacio de trabajos plásticos, pero no solo trabajos plásticos, también algunas artesanías. Y me parece que me voy con mi compañerito. Claro, porque han difundido